Sorprendidos con la gran agilidad de los MiG rusos en Corea, los pilotos norteamericanos necesitaban un avión que garantizara desempeño. En 1954 llegó la respuesta con el F-104 Starfighter, apodado el misil con un hombre adentro, con una velocidad de 2.400 kilómetros por hora. El desempeño era su característica. Hoy volaremos alto en alas con el F-104 Starfighter del Lockheed. Alas. Las especificaciones generales del Starfighter de Lockheed fueron definidas en 1952 y voló por primera vez en 1954. El último que se produjo salió de la línea de ensamblaje en 1983. A comienzos de los años 50, con la guerra de Corea exigiendo cada vez más a los aviones norteamericanos, los diseñadores se vieron confrontados con un problema en los motores disponibles. Se desarrollaba una nueva generación de motores, pero aún estaba en sus primeras etapas y su tiempo de disponibilidad era indeterminado. Como resultado, los diseñadores estaban indecisos sobre si proceder con la energía limitada de los disponibles o esperar las proyecciones presumiblemente más poderosas. En Lockheed, el equipo liderado por Kelly Johnson, uno de los mejores grupos de diseñadores en el mundo, alternaba entre conceptos de peso ligero construidos sobre los jets disponibles o diseños más pesados y más poderosos basados en proyecciones de los nuevos motores. Johnson se había unido a la compañía Lockheed durante el desarrollo del Electra, supervisando las pruebas de este avión en el túnel de viento de la Universidad de Michigan, y atrajo la atención de los ingenieros de Lockheed por sus críticas constructivas. La compañía lo contrató y su trabajo en el desarrollo del Electra y el éxito subsecuente del bombardero Hudson rápidamente le valió reconocimiento. Su labor innovativa e intuitiva trajo gratificaciones a la compañía. El nada ortodoxo P-38 de largo alcance y un placer para volar era un ejemplo de su aproximación creativa a las soluciones de diseño. Fue un éxito como avión y como propuesta financiera y se manufacturó en grandes números. El auge del bimotor de Lockheed puede verse como parte del ritmo de la ingeniería de aviación durante los 30. Sin embargo, al finalizar la guerra las cosas se tranquilizaron. Había mucha actividad alrededor de los nuevos motores jet y la aviación civil, pero con poco de los ímpetus de la preguerra y fondos limitados. En la Unión Soviética, a diferencia de la mayoría de los países de la posguerra, el diseño de nuevos aviones continuaba a grandes pasos. Apareció una larga serie de nuevos diseños y aunque algunos de ellos eran terriblemente inadecuados, Rusia eventualmente comenzó a hacer aviones militares impresionantes en grandes números. La creencia popular era de que Rusia estaba atrasada en diseño y en competencia industrial. Así que el estado de desarrollo de sus aviones ocasionó impacto cuando muchos de sus MiGs aparecieron en los cielos de Corea. Los pilotos norteamericanos, presionados por mantenerse arriba de los MiG, solicitaron aviones radicalmente nuevos que les dieran la ventaja que daban por garantizada. Kelly Johnson, al visitar Corea, recibió de los pilotos la demanda por un nuevo avión, superior al de los rusos, y lo necesitaban urgentemente. Eso enfocó el debate sobre el próximo diseño de Lockheed. En busca de un avión que volara tan rápido y alto como fuera posible, Johnson se decidió por un bombardero liviano. En poco tiempo desarrolló lo que sería la parte más controvertida de sus elementos de diseño, su ala extraordinariamente pequeña y delgada. Este era el punto de partida del pensamiento más contemporáneo. Adicionalmente a su tamaño, el ala también descartaba las formas de ala de barrido que habían sido adaptadas para los vuelos supersónicos. Las pruebas en el túnel de viento empezaron sobre cientos de variaciones del concepto básico. Muchas de las pruebas se dirigieron al ala por las dudas que ésta despertaba. Había quienes creían que el ala no podía construirse, quienes no creían que podría enfrentar las tensiones de las grandes velocidades, y otros que si podía construirse, no podría levantar ningún peso significativo.
Tendría solo 2 metros 10 centímetros de largo y poco más de 1 metro de ancho en el fuselaje, hasta 50 centímetros en el tope. Se empleaba una capa de control de límites para permitir a esa área tan pequeña aterrizajes de corta longitud, pero carecía totalmente de provisiones internas de cañones o ruedas. Muchos elementos de diseño se estudiaron utilizando el túnel de viento supersónico. Aquí la atención se enfocaba sobre los ingresos de aire, buscando demostrar que las ondas de choque alrededor de las entradas permitían el abastecimiento controlable y confiable a los motores. Esta película acerca de Mach 2 muestra las ondas de choque alrededor del prototipo para establecer las cargas de presión en los ductos variando las condiciones de vuelo. Adicionalmente al túnel de viento y menos convencional, el diseño fue probado además con modelos atornillados sobre cohetes de 1.25 y disparados sobre el desierto. Estas pruebas reproducían cuidadosamente los tipos de tensiones que las altas velocidades y las aceleraciones ejercerían sobre el ala a bajas alturas. No solamente permitían la prueba de la forma del ala, sino también su construcción. Aun cuando aparentemente excéntrico, la prueba de cohetes era una herramienta valiosa para el equipo de ingeniería. También se condujeron pruebas sobre la cola. Esta también estaba diseñada para ser muy delgada, sin embargo, muchos creían que podría dársele fortaleza suficiente. Una vez más, las pruebas ayudaron al equipo a encontrar las mejores combinaciones de diseño. En un periodo corto se construyeron cientos de modelos a medida que los elementos básicos de diseño evolucionaban. Generalmente se agregaba poco o nada al avión original, y cuando se estableció su apariencia, el gobierno contrató la construcción de 2. El primer vuelo ocurriría solo 12 meses después de la firma del contrato. Los logros en esos 12 meses fueron sorprendentes. Este no era un diseño que se había estado preparando por mucho tiempo. Había llegado a la existencia a finales de 1952. Era un salto adelante en la aviación y técnicamente muy avanzado. Sin embargo, su desarrollo sería espectacularmente rápido. La construcción del avión siguió adelante ágilmente, con la unión de ensamblajes secundarios y pruebas de vibración en la planta de Lockheed. La prueba de vibración estableció los patrones de frecuencia natural para la estructura total, en los preparativos finales para garantizar la seguridad de vuelo. El prototipo del F-104 abandonó la planta de Lockheed en la madrugada del 25 de febrero de 1954, en medio de estrecha seguridad, y luego transportado a la base aérea Edwards. Las tripulaciones comenzaron inmediatamente una ronda cuidadosa de pruebas en los sistemas del avión, en preparación para su primer vuelo. El motor seleccionado fue el Wright J-65, que demostraría ser muy inadecuado en la propulsión del F-104, aun cuando era muy ligero. La mayoría de los Starfighter en producción utilizarían el General Motors J-79, con mayor fuerza y menos peso. Este sería el que enviaría el F-104 más allá de la velocidad del sonido. Con el primer vuelo a pocos días, las pruebas intensas continuaron y el motor se preparó finalmente. Por un número de razones, incluyendo el temor de que en la expulsión los pilotos pudieran ser desmembrados por la cola del avión, la silla de expulsión se adecuó para funcionar hacia abajo. Aunque sin uso a bajo nivel, este sistema permitía un diseño simplificado de la cabina y en la silla misma. Para prevenir el peligro del impacto de los pilotos contra tierra a bajo nivel, los Starfighter posteriores utilizaron sillas convencionales de expulsión hacia arriba. Aun cuando el piloto de prueba, Tony LeVere, había evadido las pruebas de taxi el 28 de febrero, el 4 de marzo de 1954, el F-104 salía a su primer vuelo oficial.
Levere hizo una serie de pruebas en tierra, operando los controles de vuelo y revisando que todo estuviera funcionando. Satisfecho, empezó a rodar sobre la pista y el F-104 se elevó en el aire por primera vez. En las semanas que siguieron a los vuelos de prueba se hizo evidente que la planta de fuerza estaba muy atrás del potencial del Mach 2, pero el concepto del Lockheed del bombardero de peso liviano había sido probado. A pesar de la incapacidad del F-104 para exceder 1.3 veces la velocidad del sonido con su motor corriente, la Fuerza Aérea ordenó 15 aviones más con motores actualizados, los F-104A. En abril de 1955, finalmente uno de estos aprobó el Mach 2 del Starfighter, que era la señal para que la producción del F-104 se llevara al máximo. Por el momento continuaban las pruebas intensas a los dos prototipos. Estos que se ven aquí juntos se perdieron en accidentes durante el periodo de prueba, que fue largo y lleno de problemas. Hubo muchos accidentes donde se encontraban problemas en el motor del avión o en otra parte del equipo, con frecuencia en situaciones que eran potencial o realmente peligrosas. Tony Levere estuvo involucrado en uno de ellos en 1955, mientras probaba la velocidad de lanzamiento del cañón a velocidades supersónicas. Luego de una prueba sin problemas, Levere inició otra carrera, listo para disparar de nuevo. Esta vez algo salió muy mal y el avión perdió fuerza en el motor. Levere tuvo que tomar decisiones rápidas. Estaba a 60 kilómetros de la base, pero lo suficientemente alto como para poder planear de regreso. Eso sería lo que haría, sabiendo que aún tenía un margen para saltar del avión, pero también que muy pronto tendría que aterrizar, porque estaba debajo de los límites de seguridad de la silla de expulsión. Aún antes de que se abriera el cascarón, una nube negra de humo sobre el fuselaje confirmaba que el cañón había causado los problemas.
Atrás de este, en el compartimiento había un hueco por donde había sido expulsado un cartucho hacia atrás por la placa en la base del cañón. Aliviados de que el daño fuera en el cañón y no en el fuselaje, los ingenieros arreglaron el avión y continuaron las pruebas. El prototipo arreglado, el número 787, de regreso a pruebas de cañones, pero 4 meses más tarde reincidiría con los problemas del cañón. Con el piloto Herman Salmon en los controles, el F-104 se elevó a 14.000 metros para su segundo disparo en el día. De nuevo hubo una explosión, pero esta vez el daño fue mucho mayor y no pudo controlar el avión. A 6.000 metros, el piloto saltó. Los servicios de emergencia respondieron inmediatamente y localizaron a Salmon afortunadamente ileso. El Starfighter se perdió totalmente, el primero de muchos F-104 eliminado en accidente. El cañón era el sospechoso obvio del accidente y se estableció que de nuevo su mal funcionamiento había dañado al avión, esta vez en forma fatal. El cañón del Starfighter era el Vulcan M61 de General Electric. Tenía 1,80 metros de largo y pesaba 150 kilogramos, y se afirmaba en ese momento que era el más veloz del mundo. Podía disparar 6.000 balas de 20 milímetros en un minuto. El Vulcan M61 tomó prestadas las características del famoso Gatling de 1862. Ambos tenían grupo de barriles giratorios y ambos se operaban externamente. Rígidamente engranados, los 6 barriles se apoyaban uno al otro y la instalación no tenía la facilidad de un solo barril. Adicionalmente, el arreglo centralizaba la reculada del cañón. En contraste con el manual de los Gatling de la Guerra Civil, el M61 operaba con energía eléctrica del avión. Esto eliminaba cualquier necesidad de intentar manipular y utilizar el exhausto del cañón, lo que significaba que la instalación era menos susceptible a la corrosión o a la suciedad. Cada ronda se disparaba independientemente, eliminando la reculada errática de las opciones múltiples de recargadas de gas. El M61 era una nueva arma para la época y los problemas ocasionados en el desarrollo del F-104 deben aceptarse como parte de lo que puede esperarse de un equipo avanzado en un periodo de cambio. Es difícil una comparación del Vulcan con las anteriores preferencias de la Fuerza Aérea. En poder de golpe, alcance, velocidad de fuego y los efectos de los cañones del avión en acción, adicionalmente a todas las medidas de seguridad, el Vulcan tenía tal margen de superioridad como para ser insignificante la comparación, aun considerando las instalaciones múltiples de cañones. Contrario a la afirmación de Johnson, las políticas de abastecimiento militar después de Corea exigieron capacidad multipropósito. Así que a pesar del origen del diseño como un avión de función especializada, se hicieron previsiones para que el F-104 llevara una variedad de armas.
Aunque el desempeño superlativo del Starfighter se apreciaba en la Fuerza Aérea, no se veía suficiente justificación al proyecto, y Lockheed se vio forzada a desarrollar algunos aditamentos en intentos por convencer a la Fuerza Aérea de mantener el proyecto. Entre estos estaba la instalación trapezoidal para permitir la carga y lanzamiento de un cohete nuclear Genie. Este inteligente mecanismo de lanzamiento era otro ejemplo de la creatividad de Johnson. Desafiado con que su avión no podría entregar el dispositivo en un radio de combate de 1000 kilómetros, Johnson emprendió a hacerlo en solo 60 días. El pequeño fuselaje del Starfighter estaba totalmente ocupado y la mayor influencia de un lanzador era la necesidad de mantenerlo fuera del camino del tren de aterrizaje. Con poco ruido, el F-104 demostró disparos exitosos del Genie a 18.000 metros y más de 1.7 veces la velocidad del sonido. Pero la capacidad del diseño para responder a tal desafío haría poca diferencia en la evaluación final de la Fuerza Aérea. Lockheed desarrolló y probó dispositivos para el lanzamiento de armas y tanques de combustible externos, incrementando el rango y la versatilidad del avión, pero aún así no pudo rescatar el proyecto F-104. El peso de la opinión en su contra crecía. El F-104 estaba en el lugar correcto, en un momento inoportuno. Iba contra la mayoría de las tendencias prevalecientes en diseño. Mientras otros aviones se hacían más grandes para hacer más cosas, Kelly Johnson las abandonaba todas, excepto los ingredientes esenciales para llevar el avión al tamaño que le permitiera un solo turbojet. Pero esto condenó al Starfighter a una carrera muy limitada con la Fuerza Aérea. Simplemente no había manera de lidiar con todas las redes de radar en expansión, ni con otros desarrollos en el pequeño avión. Sus capacidades no pudieron ser igualadas en años, si alguna vez lo fueron, pero el hecho de que podía hacer muchas cosas que sus hermanos pesados no podían, se ignoró, predominando la antipatía hacia los aviones livianos. Le faltaba capacidad para funcionar en todos los estados del clima, poder de carga y alcance, dijeron eso los oficiales, y estas fallas eventualmente decidieron su suerte. El proyecto fue sepultado como fracaso financiero, pero el trabajo que se había iniciado para dar al F-104 gran versatilidad continuó según lo programado, en un esfuerzo por superar lo inevitable y mantener a la Fuerza Aérea involucrada en el avión. Desde el comienzo, la actitud de la Fuerza Aérea era reservada. El F-104 era el primer avión que se compraba sobre la base de construir y volar. Hasta ese momento, la práctica había sido que la Fuerza Aérea aceptara el uso de un nuevo avión, aún estando en prueba, y conducir ella misma gran parte de estas, el principio de vuele y luego componga. Con la naturaleza radical del F-104, la responsabilidad de las pruebas se trasladó al fabricante, y desde entonces esa ha sido la regla general. Las complejidades del combate aéreo moderno hacen obligatoria esta aproximación. Mientras se desvanecían las perspectivas de órdenes de la Fuerza Aérea, en Europa se revelaba otro mercado. El solo desempeño del F-104 era memorable y con su capacidad técnica en rápida expansión mantenía su posición de pionero en diseño. Adicionalmente a la expansión del armamento en el avión, durante 1958 y 59 se enviaron mensajes para reforzar el conocimiento sobre su capacidad.
Aunque el nuevo F-4 Phantom II rompió algunas de las marcas del Starfighter, el F-104 prontamente estableció nuevas marcas adicionales a las ya obtenidas. Para superar las críticas sobre su alcance limitado, era esencial para el Starfighter el hecho de que podía acomodar tecnología de reabastecimiento. En la época, estas eran medidas muy nuevas y costosas que se tenían que tomar al preparar el avión. El F-104 tenía que exhibir capacidades en alcance y sofisticación técnica que habían sido deliberadamente excluidas de las consideraciones originales del diseñador. Estas se trabajaban ahora en forma en el espectro de alcance, en preparación para las especificaciones potenciales que establecería la Luftwaffe de Alemania Occidental. Para vender el avión en grandes números, aún necesitaba sobreponerse a los mismos problemas establecidos por la Fuerza Aérea Norteamericana. Tenía que evolucionar hacia un avión multipropósito para todo estado del clima. Dado el escepticismo que rodeaba al F-104, este tendría que compensarse no solo teniendo éxito, sino excediendo la tarea que le fue asignada, aunque fuera la tarea simple del reabastecimiento aéreo. El pedido alemán se estaba haciendo tan importante como para requerir todo tipo de capacidades no afines al avión, incluyendo la de aterrizar con barreras. En caso de conflicto, la Luftwaffe necesitaba desplegar aviones lejos de sus bases. El avión desplegado tuvo la capacidad de enfrentar este aterrizaje artificialmente recortado, pero el desafío de los pilotos era una cosa diferente. A largo plazo habría pocos objetivos que no pudiera enfrentar el F-104, pero se cernía la incertidumbre sobre cómo el piloto podría manejar el avión. La necesidad de entrenamiento específico de los pilotos del F-104 era una señal de lo que se convertiría en regla general. Un piloto apropiadamente entrenado volando un F-104 bien mantenido corría un riesgo, pero con un piloto mal entrenado la combinación podría ser fatal.
y el desarrollo del avión se subordinó a las especificaciones definidas por los clientes de la OTAN. Si Alemania necesitaba aviones para aterrizajes y despegues cortos, entonces Lockheed le mostraría aterrizajes exitosos a cero longitud. Aquí, en la primera ocasión que esta tecnología se probaba, se demuestra el sistema de lanzamiento de un F-84. Primero solo, y luego con piloto. Los lanzamientos se ejecutaron satisfactoriamente. Este desarrollo no resultaría útil, pero el potencial para su empleo era de valor para la Luftwaffe. Con Alemania Occidental en medio de esferas de influencia del este y del oeste, se acordó que era esencial, aunque no menos que en los otros estados europeos, que convirtiera su poder en una fuerza militar, no solo en armamento, sino en capacidad industrial. A diferencia de la situación de finales de la Primera Guerra, se percibió la necesidad de una Alemania fuerte al frente de la Alianza Europea. Las preocupaciones lógicas de Alemania se tomaron en consideración por los estrategas de Lockheed que trabajaban con las ventas del F-104. La concentración en las necesidades de Alemania era razonable. La OTAN necesitaba nuevas armas y había un deseo manifiesto de estandarizar sus armerías. Si los alemanes se decidían por Lockheed, muchos pedidos más vendrían al tiempo. La concentración en las necesidades de Alemania era razonable. La OTAN necesitaba nuevas armas y había un deseo manifiesto de estandarizar sus armerías. Si los alemanes se decidían por Lockheed, muchos pedidos más vendrían al tiempo. Más cerca de lo que el Starfighter llegaría en su uso regular de despegues asistidos por cohetes, fue con un programa de entrenamiento de astronautas, donde se empleó un F-104 especialmente construido para exponer a astronautas potenciales a la operación de controles cargados de próxido en el aire delgado a más de 30.000 metros. Uno de los desarrollos que ayudó a salvar el concepto del F-104 fue la variante de 2 sillas. Los bombarderos norteamericanos siempre parecen tener una versión de entrenamiento y reconocimiento que utilizaba 2 sillas, y el Starfighter no era la excepción. Los alemanes buscaban primordialmente un avión de ataque a tierra, pero también querían una variante de 2 sillas. La estrategia de ventas de la planta Lockheed incluía la producción de un paquete en sitio que mostraría el avión manufacturado por consorcios de compañías europeas. El acierto en la capacidad aeroespacial de Europa desde la construcción de estas nuevas fábricas fue uno de los factores atrayentes en la exitosa campaña. El avión se comportaba muy bien. En los despegues, su ventaja sobre las otras entrantes era clara, hasta el punto de ser casi demasiado fácil. La competencia por el contrato era seria, y algunos de los competidores eran aviones muy capaces, particularmente el Lightning británico, pero este sería saboteado por consideraciones políticas, y para el momento en que se decidió el contrato, el F-104 había demostrado ser el mejor. El período de desarrollo había sido largo y con varios problemas. La reputación del avión era uno de ellos y funcionaba en ambos sentidos, en el sentido de que su desempeño incuestionable era imperdonable para un piloto imperfecto. Había límites hasta donde el piloto podía llegar con un F-104. Se hicieron más de 8.000 vuelos en la serie de pruebas, donde se utilizaron 52 aviones, con varios de ellos perdidos por fallas en los equipos o errores del piloto.
Como el Starfighter llegó entre dos épocas de la aviación, su tecnología era virtualmente nueva y nada experimentada. Esta confluencia de épocas se representaba en forma humorística en esta nariz atornillada contra un DC-3 durante las pruebas realizadas. El avión no era el primero en Estados Unidos que buscaba liviandad y pequeñez como virtudes. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra, el Bell XP-77 casi salía en producción. El Wing 2 era muy similar al X-3, pero el Starfighter era revolucionario en muchos sentidos y el programa continuó rodeado de controversia, mucha de ella inconsistente, pero suficiente para que fuera injustamente descartado. Solo después de 2 años de servicio, la Fuerza Aérea los retiró del despliegue operacional, aunque después, durante Vietnam, se desplegaron algunos al sudeste asiático como apoyo a los B-52 frente a los MiG en ataques a bajo nivel. Ellos también habían aprendido las lecciones de Corea y las experiencias de su dudoso MiG-15. Esto hizo que desarrollaran el MiG-17. Mientras el Starfighter sacrificaba casi todo en la búsqueda de la velocidad y la altura, en 1953 la Unión Soviética desarrollaba un avión radicalmente diferente. Este era un avión interceptor de corto alcance. Se destacaba el alto desempeño, especialmente en velocidad, altura y radio de giro. El armamento primordial consistía en misiles aire a aire, cañones internos y carga ligera de bombas. El MiG-17 era básicamente el 15 actualizado, con mejor manejo y un ala más delgada. Se construiría en grandes números y aun cuando teóricamente obsoleto cuando se produjo por primera vez, desafió esta afirmación y demostró ser un avión muy valioso y efectivo, aún a mediados de los 60 sobre los cielos de Vietnam. El pensamiento norteamericano era completamente diferente. Si ignoramos el F-104 y observamos otros aviones Century, encontramos que eran mucho más grandes. También compartían el compromiso con el desarrollo avanzado en tecnología, con diferentes grados de éxito. El F-100 Super Sabre, el F-101 Voodoo y el F-102-106 Dagger de Delta, todos se desvanecieron relativamente rápido en la historia después de servicio limitado en Vietnam. Todos reflejaban el concepto de un bombardero como plataforma de lanzamiento de misiles. Teóricamente eran aviones especializados, dedicados a diferentes facetas del espectro de un bombardero, pero durante sus carreras, estas diferencias tendían a desaparecer ante la capacidad multipropósito que lograron desempeñar. El F-100 y el F-101 en particular se emplearon en diferentes usos. Es dudoso que uno de los aviones de la serie Century pudiera enfrentarse a un Starfighter como oponente. Más aún, hay muchos aviones modernos que tendrían grandes dificultades frente a un F-104. El programa de exportaciones del Starfighter no solo salvó el proyecto del desastre financiero, sino que lo convirtió en un éxito sorprendente para Lockheed. Con las adecuaciones para la producción prestó servicio con muchas fuerzas aéreas occidentales y fue lo más cercano que se logró a un avión bombardero estandarizado. Los sistemas de control eran virtualmente artesanales, hechos para cada avión de cada país y se utilizó en muchos sentidos.
El avión tenía fama de exigir del piloto respeto y cuidado, pero también de ser lo mejor en el aire. Las fuerzas aéreas alrededor del mundo los empleaban en una variedad de funciones, y su desarrollo continuó en los años siguientes, hasta el último construido en 1983. Como presumiblemente todos saben, los alemanes, cuyo pedido había sido tan crucial, tuvieron una relación terrible con el avión, con la pérdida de cientos de ellos en accidentes. Las razones son muchas, y el avión mismo tiene poca responsabilidad. El desastre de sus primeros despliegues con la Luftwaffe tenía raíces complejas y tomó tiempo rectificar las causas. Los alemanes occidentales tuvieron una experiencia similar con el Phantom 4 y ninguno de los otros países clientes del Starfighter tuvieron una experiencia remotamente similar. Es seguro afirmar que estos problemas se debían fundamentalmente a circunstancias internas de la Luftwaffe. El F-104 rediseñado con alas más grandes y mayor maniobrabilidad como el Lancer se llevó a la competencia que vio salir al F-15 a la producción en masa. La propuesta no fue tomada en serio y los Lancer no se construyeron. Kelly Johnson sostenía que los Lancer hubieran superado a los F-15 y muchos están de acuerdo con él. Algunos sugieren que en combate aéreo el Starfighter daría problemas al F-15. Los problemas del F-104, desde la nula disponibilidad de motores lo suficientemente poderosos para los prototipos, hasta la poca confiabilidad del J-79 cuando estuvo disponible, continuaron en su carrera inicial. El escrutinio del avión no tenía antecedentes y nunca se han visto de nuevo los métodos y las tecnologías de las pruebas a las que fue sometido. La fase de desarrollo había tenido los mayores problemas, como el de la potencia, que se resolvió en un proceso de pruebas que refinó las ideas e hizo del avión uno poderoso y confiable, aun cuando esquivo y difícil de gobernar. A pesar de haber estado acompañado de una reputación desfavorable y nunca libre de controversia, el F-104 reivindicó en su larga carrera las decisiones de sus creadores y obtuvo un lugar muy especial en la historia de la aviación.